Bienvenidos a Bountiful Momcast. Hoy tenemos una historia que toca el alma. Mi invitada es más que una amiga. Es una mujer valiente, resiliente y con un testimonio que inspira. Karina Martínez ha recorrido un camino largo en la búsqueda de su milagro, su hija Victoria Isabel. Pasó por múltiples tratamientos de fertilidad, enfrentó incontables no en el camino, pero su historia está marcada por la gracia, la transformación y el amor de Dios. Hoy nos comparte cómo vivió este proceso, cómo superó los momentos más duros y cómo encontró una nueva misión en su vida, ayudando a otros que buscan formar familia. Bienvenida, Karina, a Bountiful Momcast. Gracias, Ivo, qué emoción. Qué bellas palabras. Estoy muy contenta de Finalmente lo estar aquí. logramos. Sí, el tiempo de Dios es perfecto y hoy fue un día perfecto para hacer. Vamos a conocerte un poco, Cari, antes de entrar en materia, porque tú estudiaste educación en Venezuela, pero luego entraste al mundo corporativo. Cuéntanos un poco de ese proceso, de ese camino y sobre todo de la migración a Canadá. Bueno, estudié educación porque siempre he querido, pues, enseñar algo. Siento que tengo una labor de educar, de enseñar, de apoyar. Durante la carrera de educación, yo estudié ciencias pedagógicas en Venezuela, en la Católica. Durante la carrera de educación, pues te enseñan para ser profesor, ¿no? Y educar. Los últimos años te preparan para el área corporativa de educar, pero adultos. Entonces sentí que podía experimentar esa área y bueno, la experimenté, me encantó, hice mis pasantías en muchas oportunidades de trabajo allá en Venezuela, muchas compañías y después pues la vida me llevó para enseñar en el área más corporativa que a pesar de que tuve la oportunidad de dar clases en Venezuela, pero me sentí como más conectada con el mundo empresarial. Y ahí empieza mi carrera desde Venezuela, en las pasantías, en el Departamento de Recursos Humanos para el área empresarial de las compañías. Y luego te mudas a Canadá en 2011. ¿Y cómo fue un poco ese proceso migratorio? Sí, me mudo para Canadá en el 2011 y bueno, como todo inmigrante, un país nuevo, con una cultura nueva. A pesar de que manejaba el inglés, pues uno siempre se encuentra con algo nuevo y bueno, uno tiene que cumplir los procesos y las reglas. ¿Y cómo ha sido mi experiencia como migrante? Maravillosa. Difícil al principio, pero cuando tienes los objetivos claros y sabes hacia dónde vas, creo que todo se hace más fácil. Sí, definitivamente, pues la mayoría de los escuchas de Bountiful Momcast son inmigrantes. Entonces, esta experiencia de ser migrante siempre nos toca la fibra. Sí, bueno, les puedo contar un poquito. Em, Durante todos estos años de carrera, bueno, ya yo me estaba acercando a los 30, ya teníamos 5 años en Canadá, ya teníamos un trabajo, yo tenía un trabajo estable, Carlos ya estaba trabajando también en su trabajo ideal, pues, o soñado, y decidimos que, bueno, que era momento como que de explorar tener hijos, ¿no? Claro. Y ahí empieza como que mi recorrido del pensamiento de que, bueno, ¿qué te parece si tenemos hijos? Ya tenemos 6 años de casado, ya estamos estables aquí en Canadá, cada uno tiene un trabajo, y durante todo ese proceso de crecimiento de mi carrera, siempre ha estado la oportunidad de, bueno, vamos a hacer familia. Entonces, mientras yo tomaba vuelo y crecía en recursos humanos, estuvo muy de cerca el deseo de ser madre. Y a lo largo de eso se acercó las dificultades de ser padre. Claro. Y en el 2021, empezamos la pandemia en el 2020 a nivel mundial, y en el 2021 pegado al 22, yo tenía un trabajo de recursos humanos bastante estresante. Después de los alarmantes números y casos en Canadá y todo el recorte personal, yo salgo en ese grupo. Entonces Wow. dije, bueno, esta es la oportunidad. Siempre uno, a pesar de que el golpe es muy duro, es un duelo, perder un trabajo, siempre vi la oportunidad. Dije, bueno, esta es la oportunidad para cumplir nuestros deseos de ser padres nuevamente. Ya sería, me estoy adelantando un poco, pero íbamos a hacer un tercer intento de in vitro, desde cero. Entonces dije, creo que esta es la oportunidad para mí, para yo desligarme de recursos humanos, enfocarme más en mí y escuchar realmente qué es lo que quiero hacer. Entonces, esa oportunidad de tener un espacio me dio las alas de pensar, bueno, quiero hacer otra cosa diferente, por lo menos explorar otro área. Entonces, siempre me ha gustado decorar, arreglar, organizar, todo lo que tenga que ver, recibir, host. Entonces, empecé a hacer un curso de decoración de interiores específicamente, en inglés se llama staging, pero para la venta de casas o apartamentos en el mercado de real estate. Interesantísimo. Interesantísimo, yo eso no lo conocía en Venezuela, seguramente ya existe.
y se está expandiendo a nivel mundial. Sé que está creciendo mucho en Europa, pero es algo como muy norteamericano y actualmente trabajo para una compañía donde decoro casas para la venta. Después salen al mercado, viene un agente profesional y toma fotos y bueno, las casas están decoradas. Esos programas de televisión de Sí. que tienes 8 horas para decorar una casa, bueno, nosotros tenemos 6, o a veces tenemos 4 horas para decorar una casa Wow. completa para que el fotógrafo llegue, tome las fotos y salga a la venta y se venda en un lapso de tiempo pues Claro, y corto, al ¿no? final estamos hablando de un tema aspiracional. Y quiero Sí, conectar un poco tu historia, tu carrera actualmente con tu historia personal de convertirte en madre, porque también es aspiracional y tu historia también es inspiracional, las dos, porque siento que es un testimonio vivo de lo que significa no rendirse ante la dificultad y seguir intentándolo e intentándolo una vez más. Si no estoy mal, fueron 8 años buscando formar familia, que es un camino sí. bastante largo, con muchas emociones y muchos desafíos. ¿Cuándo supieron tú y tu esposo, su esposo Carlos, que necesitaban apoyo médico y cómo empezaron ese camino? Bueno, honestamente, imagínate, hace 10 años no Wow, sabía realmente que necesitaba ayuda. Honestamente, y esto trato de hablarlo francamente y honestamente, en mis 30 o en mis 20 cuando iba a consultas ginecológicas, todo estaba muy bien. claro, No sé si eso, yo creo que le pasó a mi generación, eso está cambiando a partir de nuestra generación. Las mujeres que están en los 20 ahorita tienen otro approach diferente con respecto a la fertilidad. Creo que hay mucho más información actualmente, entonces te preparas. Pero en ese momento, bueno, pues yo ni siquiera estaba casada. claro, Entonces yo dije, bueno, en algún momento uno siempre tiene el deseo de ser madre, porque llegó a mí, estaba en mi corazón siempre, y bueno, eso estaba ahí. Y después llegó la oportunidad de casarme, me casé y dije, bueno, en su momento tendremos hijos. Pero bueno, en mi mente siempre estaba que todo estaba bien, o sea, claro, todo estaba bien. Entonces, bueno, uno siempre tiene eso, que la paz mental de que todo está bien. En el momento que tú decidas ser padre, madre, eso se va a dar naturalmente como pasa alrededor tuyo. Y bueno, como fuimos concebidos nosotros, ¿no? Otra cosa que quiero acotar, a mi alrededor no había infertilidad, no había ningún caso cercano ni lejano, ningún primo, ninguna tía que haya pasado por esa ni tu situación, mamá, ni tu ni mi abuela, mamá, nadie. Entonces claro, para mí esto era totalmente algo súper lejano y un tema que yo no conocía. claro, Y honestamente te digo, viéndolo en retrospectiva, yo me acuerdo cuando me tocó estar en la clínica por primera vez en una cita de fertilidad con un doctor de fertilidad, yo decía, espero no tener que pasar por todos estos tratamientos, espero que esto sea rápido. Así, ese era mi pensamiento. Y bueno, fue totalmente diferente. Dios me llevó por otro camino, pero yo no sabía nada, Ivo, realmente no sabía absolutamente nada. Me agarró de sorpresa. Y bueno, fue un golpe muy duro porque cuando ya tienes un tiempo intentándolo, tú dices, bueno, definitivamente algo está mal, ¿cuánto déjame ir tiempo a... tenían intentándolo ya? Bueno, yo empecé realmente, Ivo, empezamos a los 30. Formalmente yo dije, bueno, Carlos, yo creo que ya tenemos 5 años aquí, yo creo que ya estamos estables, creo que ya podemos, ¿qué te parece la idea? Sí, 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 claro que sí. Y Ujú. bueno, con mucha calma. Cuando uno empieza con mucha emoción, mucha motivación y mucha calma. Realmente Sí, no estás muy pendiente de eso hasta que el tiempo va pasando y tú dices, bueno, ya como que tenemos un año y ya volví a cumplir años y como que no, déjame ir al médico. Entonces, bueno, y a todas estas muy ingenuo de yo ir al médico y cuando hablo con mi médico de familia me dice, bueno, vamos a hacer una serie de test y, y bueno, y vamos a ver. Y después me dice, bueno, aquí en Canadá hay una regulación que si tienes menos de 35 años, tienes que tener un año de relaciones dirigidas. O sea, yo necesito monitorearte de alguna manera. ujú, Y si al año no quedas embarazada, pues vas a una clínica de fertilidad. Y yo dije, eso va a ser a los 33. claro. Y empieza el Entonces, reloj biológico a sí, tocar y uno empieza a llenarse de ansiedad. sí. Y ahí creo que fue mi primera vez que yo sentí ansiedad y decir, wow, tengo que esperar un año para demostrarle a mi doctor de familia que yo realmente no he podido quedar embarazada. Entonces, pero un año, yo le dije, bueno, paralelamente vamos a hacer una cita con un médico de fertilidad. Yo siempre he sido como muy proactiva con eso, porque aquí en Canadá los procesos médicos son largos y requieren de tiempo. Entonces uno tiene que armarse de mucha paciencia y como sabía ya eso, pues les dije, mira, vamos a organizar una cita por si acaso y bueno, Ujú. cuando llegue el año lo hablamos. Y bueno, fue así. Entonces yo realmente entro a la clínica de fertilidad casi a los 30, o sea, 33 y mientras te monitorean ya yo había cumplido 34.
Wow, Y tú dices, ¿en qué momento pasaron 4 años? Bueno, en esos 4 años yo no quedé embarazada. claro, Ni siquiera nada. O sea, yo no llegaba a hacerme pruebas de embarazo. claro. Y ahí empieza el momento de decir, wow, o sea, esto es una clínica de fertilidad y fue un golpe muy duro porque te encuentras sola realmente, porque sí, estás rodeada de 200 mujeres y parejas ahí luchando para hacer familia, pero en mi mente yo era sola, yo decía, yo no tengo ni siquiera una amiga que está pasando por esto, o sea, yo no conozco a nadie que está Wow, pasando por esto. Cari. O sea, es muy duro en ese momento, bueno, cuando tenía 34, pasar por ese proceso sola. Y tú dices, ¿será que empiezo a hablar? ¿Será que o sea, qué hago? Y ahí es cuando los médicos, bueno, el equipo médico te dice, mira, te recomiendo que hables con un psicólogo. Y yo estaba negada, honestamente lo digo hoy, con mucha naturalidad, yo estaba negada a hablar con un psicólogo. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que hablar con un psicólogo de esto? O sea, y en inglés. O sea, Claro. yo necesito hablar con alguien. Entonces, bueno, eso, creo que las etapas van pasando y tú vas madurando a medida que vas creciendo, obviamente, y te das dando cuenta de las situaciones. Pero sí, tengo ese recuerdo vívido, yo estando con Carlos sentada ahí, en esa sala fría, llena de mujeres, y te llamaban por un número Claro. muy frío. El sistema de medicina aquí en Canadá es muy frío. ¿Cómo fue la reacción de Carlos? Es interesante también saber la reacción de los esposos, de las parejas. Digamos, una como mujer, una siente primero generalmente la Sí, inquietud de ser mamá. Y sí. uno tiene como esa cosa por dentro, ¿sabes? Vamos a intentarlo, ya quiero maternar, se te despierta ese instinto. Pero el hombre suele estar como un poquito laid back. Sí. Bueno, él como que se entera que es papá cuando escucha el llanto del bebé que nació. Ojo, hay muchos buenos papás, no quiero que ahora me Claro. sacrifiquen en este No, no, podcast por no, pero eso. sí puedo entender, el sentimiento viene después. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la reacción de Carlos en ese momento cuando a lo mejor comenzaron a considerar, mira, ¿sabes qué? Creo que tenemos que visitar un médico de fertilidad. Sí, sí, realmente creo que los dos estábamos en shock. Estábamos como que, bueno, tenemos que ir a nuestra primera cita del especialista de fertilidad. Y era que, bueno, había mucho silencio, la verdad, Wow, claro, porque éramos nuevos, o sea, ¿por qué estamos aquí? Y además no había ninguna razón para estar. Yo decía, ¿pero por qué? Esa es la parte de la montaña rusa, Ivo, de estar muy sola, había mucho silencio, había mucho frío y de no saber por qué estoy aquí, por qué pertenezco a esto, por qué. Y creo que es muchas preguntas al mismo tiempo, pero tú vas como que navegando el proceso. y ese vacío de información hasta es peor. Es peor y además que te digan que, bueno, tienes tantas oportunidades y si no vamos a hacer un in vitro. Y yo decía, ¿cómo que in Porque al vitro? principio fue un poco, Bueno, en inglés se llama IUI, que es inseminación intrauterina. ok, no fue, ya entraron directo como a un tratamiento de un poquito más complejidad. Sí, no llegamos al in vitro porque, bueno, ya estaba por cumplir 34 y bueno, no era requerido que yo hiciera in vitro, ¿no? También yo le preguntaba al doctor, yo necesito saber por qué estoy aquí. O sea, definitivamente tengo tanto tiempo intentando, pero ¿cuál es la razón? Hay una razón médica. Bueno, hay muchos casos que son infertilidad desconocida. Él me dijo, vamos a hacer una serie, vamos a hacer 2 tratamientos de inseminación asistida y naturales, con tu ciclo natural. Bueno, después de hacer una serie de exámenes, a ver si yo estaba Ujú. ovulando, si yo tenía óvulos, si cómo eran mis ciclos, todo eso. Y evaluamos. Entonces hicimos 2 en un largo de tiempo, 6 meses o no sé, 3 meses. Y después me dijo, mira, Karina, yo considero después de los estudios que tú puedes tener endometriosis. Wow. Entonces ahí fue como que otra gran pregunta, ¿y qué es endometriosis? ¿Qué es eso? Eso te Bueno, iba a preguntar, ¿qué es endometriosis? sí, o sea, ¿qué es eso? O sea, como que tengo endometriosis y además aquí es como, puedes tener endometriosis y para eso hay que hacer una cirugía. Y yo, ¿qué? Yo nunca estaba en un quirófano, ya vamos con calma, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer exactamente qué es endometriosis a través de la página Medicamento para que no quede ninguna duda y no Claro. sean mis palabras. Endometriosis es una condición que consiste en la aparición y crecimiento del tejido endometrial fuera del útero y afecta al 10% de las mujeres. O sea, puedo entender que como en el ciclo menstrual, justamente uno tumba el endometrio, desprende el endometrio Exactamente, con cada menstruación, pues no se exactamente. desprende por completo, sino que quedan algunos Queda. tejidos y eso se va como pegando de las paredes del útero. Se va pegando en las paredes del útero, en los ovarios, en las trompas. Wow. Y eso es como le digo yo con mis palabras, es como que agarraras los ovarios y los envolvieras en chocolate o en un chicle.
Claro, Entonces, cada vez que hay la oportunidad y estás ovulando y estás en la búsqueda de bebé, bueno, imagínate, ese proceso se hace más difícil. claro, totalmente. Porque, bueno, ya sabemos que es un recorrido largo y es un recorrido maravilloso y eso es un milagro. Entonces, el doctor me dice, me da la impresión que tienes endometriosis por todos estos estudios. La única manera de investigarlo y saber es que entres a cirugía. Y bueno, ahí empieza otra vez mi proceso de que, ¿cómo voy a entrar a cirugía si yo no sabemos si tenemos endometriosis como tal? Yo nunca me he operado aquí y Y sola. eso, y sola. Eso es una aceptación, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo le dije, mamá, yo tengo endometriosis. Bueno, eso es lo que cree el doctor. Tengo cirugía para junio, de tal fecha, es vía laparoscopia. Va a ser muy sencilla y bueno, vamos a ver qué grado de endometriosis tengo y eso me va a ayudar a hacer una limpieza y bueno, poder prepararme para mi Ujú. embarazo. Entonces mi mamá me cuenta, bueno, que a mí me dio endometriosis después de tenerlas ustedes, no durante la búsqueda de ustedes. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? No sé qué. Entonces, bueno, eh, la endometriosis tiene un porcentaje genético y mi mamá tuvo endometriosis, sí, luego de tener a sus hijas. Y bueno, lamentándolo mucho, no sabíamos si mi abuela tenía endometriosis, porque bueno, no está Claro. para contarlo, pero al parecer viene pues del lado materno y está ahí, pues está ahí presente. Entonces, bueno, vamos a cirugía y yo dije, bueno, la cirugía fue todo un éxito, hicieron una limpieza, yo solamente tenía de 4 grados, tenía grado 2, no estaba tan compleja a nivel de tejido y comprometida, y él me dijo, bueno, vamos a esperar 3 meses y vas a hacer un ciclo natural y lo moralmente es que es embarazada. Entonces, bueno, todas las esperanzas en alto, ya tenía una condición, ya sabía lo que tenía y bueno, pasaron los 3 meses, vamos a buscar bebé y bueno, tampoco se dio. Wow. Entonces, ahí empiezas como que, bueno, vamos a intentarlo con test de ovulación, vamos a intentarlo con relaciones dirigidas, vamos a intentarlo con actividades, porque en ese momento el nivel de estrés va aumentando, la ansiedad va aumentando y las ganas van disminuyendo porque tú dices, bueno, esto es una tarea Déjame interrumpirte un momento porque diste en el clavo con un tema que afecta a todas las parejas que hemos pasado por infertilidad. a Se todos, convierte en una rutina, se convierte en una asignación, una tarea. Ya deja de ser un momento sagrado la intimidad con tu pareja para total, convertirse en, oye, mira, apúrate, ya llegaste, estoy ovulando, acuérdate que esta noche tenemos que estar juntos. tal cual, Y mira, Cari, y podemos hablar así con esa libertad porque, bueno, para eso es este podcast. La cantidad de noches que yo lloré totales. en desesperación porque a lo mejor no estaba el mood, no estaba como las condiciones dadas para Totalmente, tener y perdí. relaciones y perdí la ventana. Sí, Entonces sí. después lloraba, entonces se creaba un momento intenso e Es incómodo una con energía equivocada. Rafael. Y al final, y te lo juro, nos llegamos a preguntar nosotros muchas veces, ¿esta es la manera como queremos traer un hijo a la casa, a nuestro hogar, Sí. Y peleados? estresados, y los niveles de cortisol por el suelo, y tú dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no funciona. O sea, ¿cómo vamos a quedar embarazados así? Pero tienes un folículo espectacular, tú dices, Dios mío, esta es la oportunidad. Y cuando la pierdes da mucho dolor y tú dices, Da la mucha perdí. tristeza. La tristeza. Y también quiero decir que la mujer, pues nosotros tenemos 12 oportunidades, Así es. son 12 así. Vamos por el mes 3 quedan 9. Tal cual. Justo estuve en una entrevista recientemente con un doctor en fertilidad y explicaba eso, explicaba cómo las mujeres cuando nacen ya pierden cerca de 3 4 millones de óvulos solamente por nacer. De Exactamente. 7 millones que tenemos al mes 5 de concepción, al momento que nace la niña ya perdió más de la mitad. Así. Y Y luego ya a lo me, largo de la vida seguimos perdiendo. Entonces, totalmente. definitivamente no solo es un milagro, no deja de ser un milagro, sino que además para una como mujer es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo sientes Totalmente. esa parte de la responsabilidad de procrear, de poder generar vida? Bueno, me siento bendecida, me siento afortunada, me siento, bueno, que soy elegida para cumplir este rol maravilloso. Y a mí lo que más me llama la atención es que tenemos una niña, Wow. Sí. que nos encantaría tener un varoncito, sí. Eh, y hubiese sido tan feliz con un varoncito, pero Victoria es niña, tu hija es niña. Y viene de unas madres y unos, bueno, realmente mi caso yo digo de fertilidad, porque la palabra infertilidad para mí no existe, somos fértiles. Amén, amén.
y bendecidas y nuestros cuerpos están sanados, viene de mi lado. Entonces, más Claro. adelante te puedo ir contando la responsabilidad que yo siento de tener una hija y educarla con este tema, que realmente, lamentándolo mucho, cada vez las tasas de infertilidad van aumentando y cada vez tengo más gente alrededor. Creo que los dedos de las manos no me alcanzan para decirte toda la gente que está alrededor mío que está pasando por temas de en búsqueda de hijos y ha sido prolongado. Cuéntame de una vez cómo manejas esa responsabilidad de justo tener una niña, de justo estar también tan enfrentada o que la vida te ha puesto tan cerca de tantas familias a las que, por cierto, has podido ayudar con tu testimonio. Sí, sí, yo digo que soy una asesora, acompaño a estas parejas o a estas mujeres que quieran acercarse a mí para apoyarlas en ese proceso, porque lo viví muy sola al principio. Victoria viene de la oportunidad de un tercer tratamiento de fertilidad a lo largo de los otros años. Y bueno, este último tratamiento lo viví muy cerca contigo, entonces no estuve sola. Sí. Estuve muy bien acompañada y viste, eso fue clave para yo sentirme en paz dentro de todos los tips que puedo dar. Pero la responsabilidad es inmensa. Ahorita ya está muy chiquita y yo creo fielmente en que estamos hechos para reproducirnos. Dios nos creó para reproducirnos y todas venimos sanas para reproducirnos. Nuestros cuerpos están sanos. A lo largo de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, bueno, hay mujeres que tienen la desventaja de sentirse un poco impactadas por todos los disruptores endocrinos ambientales que hay alrededor de nosotros. Entonces, en ese caso, yo fui afectada. No significa que a todas las mujeres vamos a ser afectadas y van a tener infertilidad, nada que ver. Pero el mundo está cada vez siendo más fácil tecnológicamente y a la creación de productos están siendo producidos con muchos ingredientes que no han sido pensados y utilizados para realmente para todas las mujeres o todos los seres vivos, ¿no? Especialmente las mujeres. Y nosotros, desde que tenemos hijos, especialmente niñas que tienen un sistema reproductivo, y ya sabemos que en mi vientre cuando Victoria o en tu vientre cuando Isabel estaba con sus 5 meses, ya estábamos dándole la oportunidad y creando su reserva ovárica. Absolutamente. Y esos óvulos vienen de mi proceso de creación de vida, pero está relacionado con tu parte materna. Así es. De tu mamá, de tu abuela, de tu tatarabuela. Exactamente, de mi mamá. Entonces, Victoria, prácticamente, Victoria tiene mis futuros nietos, el 50%, ¿no? Y entonces, para mí, saber que yo la puedo impactar positivamente a cuando ella tome decisiones de ser madre, en su momento, pues, ¿cómo la puedo ayudar a nivel? Ahorita es físico, porque yo tomo la decisión de qué le compro, Claro. cómo la baño, qué productos uso, qué pañal uso, qué wipes uso. Cosas tan sencillas como un pañal y como un wipe. Y qué crema le vas a utilizar para que sea una buena crema. Entonces eso es un tema que me ha llamado full la atención, que son todos los disruptores endocrinos y todos los productos que utilizamos. Entonces esa es la responsabilidad que tengo de alguna manera para evitar que ella recorra este camino que yo he recorrido, que obviamente no me gustaría que lo recorriera porque ha sido muy largo y muy duro. Realmente no se lo deseo a nadie. Nosotros, el mundo se reproduce sin pensarlo y alrededor tuyo se reproduce sin pensarlo y es algo natural y hermoso. Y más adelante, bueno, obviamente tendré conversaciones con ella para que sepa cuidarse, ¿no? Y no solamente a nivel físico, sino mental. Qué importante ese tema que trae esa colación. La verdad no lo había analizado, Cari, te agradezco por esa insight. Qué importante es lo que podemos controlar hoy respecto a qué le ponemos a nuestros hijos, desde la ropa manufacturada en lugares donde no hay químicos o exposición a toxinas, el tipo de alimentos que le damos, Totalmente. las cremas, el shampoo, el jabón, lo más posible controlar su exposición a metales, el agua que está contaminada, sin caer en la locura, ¿no? Sin caer en el la extremo. obsesión. Pero sí es muy importante eso y quiero resaltar el punto porque quisiera que profundizaras un poco más. ¿Qué decisiones has tomado tú, por ejemplo, en tu casa, en tu hogar, en tu crianza, para ayudar a Victoria a que tenga la menor cantidad de exposición a estos agentes nocivos? Sí, yo nunca he sido extremista, pero a medida
que conocí mi condición de endometriosis y le dije al doctor, bueno, vamos a una cirugía. Ajá, la cirugía y después tengo que, ¿qué pasa? Y si no quedo embarazada, ¿qué pasa? Entonces me dice, bueno, si no quedas embarazada, hay que hacer tu cirugía al año. Y puede ser candidata a hacer 5 cirugías a medida de que hagas los procesos de in vitro. Entonces fue mucha información al mismo tiempo y yo dije, bueno, necesito entender qué es endometriosis y cómo se sana la endometriosis. O sea, ¿qué puedo hacer yo para yo misma cuidarme y Ujú. evitar que la endometriosis crezca? Realmente la endometriosis es inflamación en el cuerpo. Y la inflamación en el cuerpo viene por muchas razones. Entonces, al descubrir que hay un porcentaje alto de mujeres que tienen endometriosis porque fueron expuestas a productos farmacéuticos, a radiaciones en su infancia, bueno, viene un tema genético, viene un tema del lado materno, 100%, sí puedo decirlo, pero también viene todo lo que tú consumiste Claro. de alimentos, lo que te colocaste y las cremas que usaste. Entonces, bueno, en ese momento cuando yo iba creciendo, pues mi mamá no tenía la información que tengo hoy en día y yo cuando era adolescente, pues no tenía la información que tengo hoy en día. Claro. Especialmente en adolescente, que uno, pues, utiliza muchos productos que no debería utilizar. Sí, que si el splash, que si el maquillaje, que si la cremita. O sea, no quiero nombrar ninguna Claro. compañía aquí, porque también quiero decir que yo no soy médico, ni soy experta. Yo simplemente viví y soy pues tengo los conocimientos a través de mi experiencia. Los días conectaba yo con una señora, ella es abuela, que aparentemente estaba teniendo problemas para dormir, no sé qué, y le digo yo, oye, deberías intentar tomar magnesio, tener más exposición al sol, y ella me dice, ¿tú eres médico? Y le dije, no, yo soy solo mamá. I'm Sí, just a mom, le dije, I'm just a mom trying to do the literal. best for her child, y por eso sé de estas cosas, pero hasta ahí. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, vivo descubriendo qué es la endometriosis. Hay muchos estudios que si bajas el nivel de inflamación en tu cuerpo, la endometriosis puede reducir. Entonces digo, ¿cómo hago para manejarla? Además de hacerme cirugías, además de tomar un poco de pastillas, digo, esto es algo paliativo. Ya Claro, tienes que buscar la raíz. Y al buscar la raíz te das cuenta que los factores, los disruptores endocrinos, que son los productos que uno consume a nivel de piel y a nivel de alimentos, pueden afectar a que la endometriosis vaya en aumento. y no solamente la endometriosis, ya que Bueno, mencionas el tema antiinflamatorio, pues la tiroides se inflama también por exposición a estos agentes y por alimentación totalmente. altamente inflamatoria, por ejemplo, sodas, alimentos Todas las, ultraprocesados, todos los, azúcares y también el ovario poliquístico, que es otra de las cosas que afecta a las mujeres. Creo que el porcentaje sí es mucho más alto, es mucho es más alto. común. Y también se puede paliar de alguna manera, se puede controlar de alguna manera con una alimentación más saludable y una menos Sí, exposición a estos agentes tóxicos. exactamente. Y esto ya está comprobado científicamente que Claro, cuando haces una alimentación mediterránea, el nivel de inflamación baja considerablemente y empiezas a disminuir la carga tóxica, entonces hay resultados. así es. Cuando yo entendí que yo debía hacer cambios, lamentándolo mucho, entendí tarde, digo lamentándolo mucho, los tiempos son perfectos y simplemente son experiencias, pues yo me preparé para eso y empecé a reducir todo lo que tenga que ver con carga tóxica. No, y también son los productos con que uno lava su ropa. Claro, Entonces, con que uno lava los platos en el dishwasher, con que uno lava los... O sea, todo está alrededor, todo es un producto. Y también lo que uno consume, el nivel de azúcar que uno consume y todos los alimentos procesados, la carga de gluten que está en todas partes. claro. Entonces, bueno, Sí, absolutamente. esa es mi manera de educarla y ahorita, bueno, como ella no toma decisiones que come, pues yo trato de alimentarla lo más sano posible y hacer todas las comidas en casa y utilizar los productos que estén a mi disposición, que yo tome la decisión de que sean los más limpios posibles. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué importa porque ella está chiquita? Bueno, no, eso es una acumulación de carga tóxica a la hora de tomar ella una decisión. No necesariamente tiene que afectarle a nivel de infertilidad, pero hay otras enfermedades que son inflamatorias. Y diste también en otro tema interesante que tiene que ver con el proceso, ¿no? Con no desearle a nadie vivir esto, pero a la vez estar agradecida a Dios por lo que has vivido, ¿no? Porque te ha Totalmente. formado a ser quien eres. Yo creo que en este camino hay muchas ilusiones, también hay muchos nos, y no quiero llamarlos fracasos, porque cada paso de este camino tiene un propósito. Pero sí quiero preguntarte, ¿de dónde sacabas las fuerzas para seguir después de cada intento que no salía como ustedes esperaban? Dios. La verdad no sé de dónde la sacaba, pero viene de Dios. Esa es la respuesta, sí, Dios.
aferrarme que la fe estaba ahí, que tenía que tener fe, y yo sabía que yo quería ser madre. Durante todo este proceso, obviamente te cuestionas, ¿será que no debo ser mamá? ¿Será que no debería ser mamá? ¿Será que Ujú. yo no nací para ser mamá? No, seguramente yo no nací para ser mamá. Yo tengo que comprar un gato, un perro, un loro. Bueno, o adoptar, digamos, también está ese camino para parejas que Sí, no lo logran. sí, al principio, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Y eran como esos bloqueos. O a lo largo del tiempo te das cuenta que cuando tienes el deseo de ser madre, y ese es un tema que quiero tocar, no tiene que ser de forma natural y tiene que estar en tu vientre. Puedes adoptar. Y adoptar a todas esas madres, esos padres que están pasando por este proceso, cuando tu alrededor te dice, bueno, ay, pero no te preocupes, adopta, no es así de fácil. No, para nada. Es una decisión que tienes que manejar, trabajarla con un psicólogo, porque bueno, Dios nos creó para reproducirnos y quitarnos esa mentalidad es difícil. A lo largo de todo este proceso de tanto ayuda psicológica, porque es una de las cosas que recomiendo, estar acompañada con un psicólogo, pues te das cuenta que si está tu vocación de ser madre, va más allá de procrear en tu vientre, ¿no? Entonces, bueno, está la opción, siempre estuvo de alguna manera en nuestras opciones adoptar, ¿no? No se ha hecho porque vivimos en Canadá y los procesos son muy largos y bueno, Dios nos llevó por otra ruta, ¿no? También está los procesos de vientre subrogado, ¿no? También. Ujú, O óvulos donados, eso es claro. otra. Pasé por ahí, eso sí pasé, estuve muy, muy cerca de la toma de óvulos donados, tanto así que prácticamente habíamos elegido un donante, ¿no? Wow. Porque durante todos estos nos y yo de seguir luchando y descubrí que yo quería ser mamá y dije, yo quiero ser mamá y yo lo siento en mi corazón. Entonces, puede ser que este no sea el momento puede venir más adelante. Pero es difícil porque uno es un humano y uno tiene planes y cada vez que uno cumple años y se acerca a esos 35, 36, Ujú. 37, uno lo siente. Yo siempre he celebrado mis cumpleaños maravillosamente y he sido agradecida de celebrarlos y brindar por ellos. Pero en el fondo yo decía, wow, mi alrededor están ya todos tienen hijos de 5 años y yo estoy todavía buscando bebé y no Ujú. logro tener un bebé. Y ya me estoy acercando a mis 35, a mis 37, a mis 38, sabiendo toda la información de la reserva ovárica y sabiendo mi condición. Entonces, a lo largo de todo este proceso, mi armada de valor, obviamente soy un ser humano, lloraba, tiraba la toalla, y me preguntaba, ¿era alrededor tuyo cuando uno se expone a decir, estoy pasando por esto? Pues lamentándolo mucho, mucha gente no lo entiende y te dice, bueno, relájate, estás muy estresada, eso viene natural, no hay ningún problema. Y yo entiendo porque eso es una manera para que tus familiares o tus amigos digan, no te preocupes, que todo va a estar bien. O sea, yo lo logré, tú lo vas a lograr, ¿no? Pero después te das cuenta que, bueno, que tú dices, no, yo necesito ayuda médica. Y ahí fue cuando entendí que dije, bueno, pues vamos a hacer un segundo tratamiento de fertilidad. El primero lo hicimos en Canadá y fue fallido. Fallido, fallido, totalmente. Puedo dar un poquito más detalles de los embriones y todo eso, pero bueno, hicimos transferencia embrionaria a los 34, no lo logramos y teníamos 2 embriones. Estábamos empleando su crecimiento y no crecieron Wow. y bueno, y se quedó ahí. Y yo dije, bueno, se quedó ahí y el doctor dijo, necesitas hacer otro in vitro cuando te recuperes. Y creo que quedé como, Emocional y físicamente, porque no es solamente la recuperación física. exactamente. Entonces yo dije, bueno, quedé muy sacudida emocionalmente y dije, bueno, vamos a darnos un tiempo. Y se dio la oportunidad de hacer un in vitro en Venezuela, como que 9 meses después, y fuimos a Venezuela a hacer un in vitro. Estuve 2 meses en Venezuela, hicimos un in vitro y bueno, tampoco se logró. Mi reserva ovárica en ese momento era baja, ahorita está bastante baja, y bueno, le afecta mucho la endometriosis, ¿no? La condición que tengo. Y eso fue una sacudida muy grande porque tú dices, bueno, estoy en mi país con los mejores médicos y tampoco lo logré. ¿Y Esto, ahora qué? ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, no? Y entonces ahí fue cuando yo dije, creo que estoy lista para óvulos donados, ¿por qué no? O sea, ¿cuántos tratamientos de fertilidad vamos a hacer? La inversión emocional que hay detrás de un tratamiento de fertilidad, la inversión económica que hay detrás de Económica. un tratamiento de fertilidad. Este tema de la infertilidad tiene varias áreas y varias matrices que podemos hacer varios capítulos de esto Mm, cuando quieras, lo podemos conversar, pero es un desgaste emocional y económico sí, muy fuerte. Y obviamente te haces la pregunta de que, ¿cómo vamos a seguir? claro. Y bueno, Dios te da las herramientas para que te tomes una pausa y las herramientas para que decidas continuar. Y siempre estuvo en mi corazón continuar. Yo decía, no sé cuántos in vitros tengo que hacer, no sé cómo los voy a hacer, pero
yo quiero ser mamá y buscaremos la manera de ser mamá. Y ahí es cuando creo que en el último in vitro yo me abrí bastante en mis redes sociales y hablé del tema. Y bueno, creo que nos acompañamos justamente para hacernos tratamientos de fertilidad juntas. Sí, porque a todas estas, para que los oyentes tengan un poco de contexto, Cari y yo nos conocemos hace 35 años, fácilmente. Estudiamos juntas en el mismo colegio, somos mejores amigas desde que éramos niñitas, unas piojas. Y yo no sabía nada de la historia de Karina y Carlos y de su lucha por quedar embarazados. Yo no tenía ni idea, siendo una de sus amigas más cercanas. Claro. Hasta que ella comienza a abrirse y ella fue un pilar fundamental de apoyo para mi proceso, porque yo tampoco sabía nada cuando me No enfrenté tenías a a nadie cercano. este desierto. Claro. Entonces dije, necesito buscar otras herramientas, necesitamos buscar otros médicos. Ya Venezuela no teníamos la posibilidad de ir a Venezuela. Y dije, bueno, ¿será que investigamos en otros países? Y tú me dijiste, Gina, ¿por qué no intentas en Colombia? Y me diste toda la información de tu doctor. Sí, de hecho, el doctor Harold Moreno, con quien tuve entrevista recién. Claro que Exactamente. Con él súper, súper rápido y todo fue tan fluido, tan maravilloso, tenía tanta esperanza y además veía tu motivación y la de Rafa y me encantó la conversación que tuve con él. Y justamente ese fue en el momento de pandemia. sí. Y bueno, yo le dije al doctor Harold que yo quería irme por óvulos donados y él me dijo, vamos a elegirlos, pero yo quiero hacerte un tratamiento con tus óvulos, quiero que te des la oportunidad. ¿En serio? Él fue que me dijo eso y me dijo, vamos a intentarlo. Si vemos que en el proceso no hay respuesta, pues ya tienes los óvulos donados. Y realmente prácticamente teníamos todo Wow. pagado, todo listo para ir. Y bueno, la pandemia se pone muy, muy estricta en Canadá y cierran fronteras, cierran países y Ujú. Canadá dice que no se puede salir del país y Colombia dice que no puede recibir ningún turista. Entonces, wow, eso fue un golpe durísimo porque dije, y esta pandemia horrible. Fue pensar en que otro golpe, otro no, y cada vez más lejano la posibilidad de ser madre. Y el tiempo pasando. Y cuando ya yo tengo 37 años, y yo decía, esta es la oportunidad de hacerlo, y el mundo lo cerraron. Entonces vuelvo a conectarme con mí misma y digo, necesito investigar clínicas de fertilidad en Canadá con otro approach y buscar óvulos donados en Canadá. Lamentándolo mucho, no hay bancos de óvulos donados canadienses, sino todo viene de los Estados Unidos y todo es muy costoso. Y es un tema bastante complicado. Legalmente tienes que involucrar a, bueno, abogados y asesores. Y bueno, la verdad que los precios eran muy, muy altos para óvulos donados. Y bueno, yo dije, no sé cómo vamos a hacer, porque no solamente son los óvulos donados que necesito, sino necesito un tratamiento de fertilidad. Y estábamos hablando que estábamos cercanos a los $50,000. No, 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 imposible. Y dije, yo me acuerdo de las palabras de Haro. Haro fue un gran acompañante, un asesor durante todo este proceso. Dijo, Karina, recuérdate que intenta hacerlo tú y si no, deja que cuando abran los países, pues nos volvemos a reconectar. Y consigo una clínica de fertilidad aquí en Canadá, después de mi larga búsqueda. Y bueno, Dios me llevó a la persona correcta, al lugar correcto y al doctor correcto y al momento correcto. Y así es. Y él me dijo, yo considero que deberías hacerte un tratamiento de fertilidad con tus propios óvulos porque yo quiero hacer otra cosa. O sea, yo sé que tú vienes de... Bueno, yo le conté mi historia. Ujú. Y esto es un tip que doy cuando uno está pasando como parejas, tratamientos de fertilidad. Creo que ya el tercero, ya el segundo, uno se hace experto. Y ya yo Sí, sabía mi condición, ya yo sabía lo que quería. Yo no quería perder tiempo ni dinero. Y ya yo sabía que el desgaste psicológico era alto. Realmente me llené de fe y abracé a Jesús y a María y dije, vamos con todo. Y él cuando me dijo, vamos a hacer un tratamiento de fertilidad con tus óvulos, yo le dije, ay, doctor. ay, doctor, por favor. Ay, Le dije, doctor. mire, doctor, si vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer lo mismo, la verdad, él me dijo, por ejemplo, me dijo que la cantidad de medicamentos para este tratamiento, ahí nos vamos a poner muy específicas, pero cuando uno hace tratamientos de fertilidad, utilizas una carga hormonal, unos Ujú, medicamentos ujú. para que crees más óvulos que un solo óvulo que uno naturalmente produce al mes para tener más oportunidades Claro. y bueno, tener más óvulos para poder concebir y crear embriones, ¿no? Embriones es la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿no?
Entonces, él me dio un protocolo de vitaminas para aumentar la calidad de mis óvulos. Eso ningún doctor lo había hecho, bueno, aquí en Canadá y en Venezuela tampoco. Y bueno, dije que sí, y después me dijo, vamos a hacerte la carga de medicamentos, no la quiero ni muy alta ni muy baja, sino va a ser, vamos a intentar con esto y vamos a ver cómo tu cuerpo responde. Porque bueno, tú tienes una reserva ovárica baja y no vas a tener 15 ni 7, Claro. lo más seguro es que tengas 4, 3. Entonces, vamos a hacerlo con calma. Y bueno, y yo, como tengo un posgrado en esto, de temas de fertilidad, dije, voy a hacer una buena dieta antiinflamatoria, voy a tratarme con un psicólogo que ya venía trabajando, voy a hacer Acupuntura, acupuntura. exactamente. Acupuntura no está comprobado científicamente, muy pocos estudios, entonces no se puede decir que aumenta las posibilidades de un embarazo o la creación de mejores embriones, pero yo confío en la medicina holística. No, y ayuda a desbloquear cosas en tu cuerpo. O sea, En tu uno cuerpo. siente cuando sale de una sesión de La acupuntura, energía. uno no se siente diferente. Sí, uno se siente. Y realmente es un tema de cuidar. A nivel holístico, medicina china, Sí, si tu útero está frío, no puedes concebir. Entonces, ellos lo mantienen energéticamente caliente y te ayuda a que tus niveles de cortisol bajen. Porque sí, cuando los tal niveles cual. de cortisol están muy altos, el útero se bloquea. Sí, porque generas una respuesta inflamatoria al Inflamatorias. cuerpo y entonces el Exactamente. cuerpo busca rechazar cualquier cosa externa que se intente Y bueno, anidar. y la otra receta que doy es que yo me aferré a Dios. Fui muy acompañada contigo. Creo que clave también fue tu acompañamiento. Yo decirte, digo, voy a pasar por otros tratamientos de fertilidad. Estoy demasiado nerviosa. No se lo quería contar a mucha gente, ni dando muchos detalles, Ujú. porque la gente a tu alrededor se emociona, tus padres se emocionan. Ya estás casi pegada a los 40, no había nietos y tú dices, sientes como mucha presión. Entonces nos embarcamos en este proceso y la verdad es que me lo tomé con mucha calma, con mucha fe y dije, esto es un día a la vez, un paso a la vez, con mucha calma y a pesar de que ya me sé la historia y puede ser totalmente negativa, ¿qué tal si es positiva? ¿Qué tal si Claro. logramos tener un embarazo positivo? Y bueno, logramos tener 7 folículos, de los 7 folículos se lograron extraer 3 óvulos, que agradecí enormemente por eso, por mis 3 óvulos, y de los 3 óvulos logramos 3 embriones. Eso es totalmente un milagro. Y Absolutamente. totalmente un milagro porque de los 3 embriones todos llegaron a blastocitos más de día 5. Y bueno, actualmente tenemos 2 congelados. Y Victoria que está en el daycare en este momento. Y logramos hacer la transferencia un mes después. Y a los 7 días me hice la prueba y salió positivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hacer una acotación que nosotros en el 2019, finales de 2019, quedamos embarazados naturalmente. Y perdimos a nuestro bebito casi a las 10 semanas. Wow, un Naturalmente embarazo también. avanzado. Sí. Bueno, se perdió. No sabemos por qué, no se le hicieron estudios. Y eso fue muy duro porque íbamos a un tercer tratamiento sabiendo que tuvimos una pérdida, pero al mismo tiempo, Ivo, cuando tú me preguntas cómo pude recibir tantos no y qué me hizo llegar al sí, fue la certeza que mi cuerpo estaba sanando, porque Dios me dio la oportunidad de experimentar un embarazo Wow. hasta que lo decidió. Y para mí eso fue, y se lo digo a todo el mundo, eso fue para mí uno de los mejores regalos para saber que mi cuerpo ya había sanado. Ay, Dios, tu bebé arcoíris. Y exactamente, esto es un mensaje para no perder la fe, jamás. Y si está en tu corazón, luchen hasta el final. El camino puede ser muy duro, el camino es muy largo, muy doloroso. Uno quiere tirar las toallas, uno quiere salir a adoptar a todos los niños del mundo y te encuentras que los procesos de adopción son muy difíciles también. Es que además una se siente madre sin un niño, porque ya una Totalmente. se siente madre. Totalmente. Especialmente cuando tú haces tratamiento de fertilidad y no logras, no importa si hayas hecho un tratamiento y hayan transferido un solo embrión y hayas sido negativo, ya tú eres mamá. Y no tienes que haber pasado por muchos tratamientos de fertilidad para decir, wow, qué duro fue, ¿no? El hecho que empieces a hacer un solo tratamiento y te expongas a eso y logres tener embriones y los transfieres y no logras, pues no se logran convertir en un embarazo, en niños, en un embarazo, pues tú dices, es muy duro, ¿no? Es muy. Es muy duro. Estás muy de Uno. cerca con muchos detalles de la biología y de la ciencia. Ujú. Que bueno, yo no pedí estar tan de cerca, la verdad, yo no quería tanta información.
Yo pero siempre te le pedí, preparó para lo que haces hoy. me preparó y yo siempre le dije a Dios, Diosito, yo quiero quedar embarazada, quiero levantarme un día y estar embarazada, que no me venga la menstruación, hacerme una prueba como el 90% del Del mundo. mundo. Y ya, hacerme la prueba. Y bueno, Dios me lo concedió. Yo me levanté un día embarazada, me hice la prueba y estaba embarazada. Y bueno, que llegó a mi vida con un propósito corto pero muy certero, sí. Y eso me armó de valor para decir, no, cada vez estoy más cerca de crear familia. Hicimos Ese este tercer, fue el mensaje de Dios para decirte, tú puedes crear vida. tú puedes crear vida y ya yo sané tu útero. Ya yo lo sané, simplemente prepárate y ya. Y obviamente yo no sabía cuándo, porque todos los médicos me decían, y todo el mundo te dice, bueno, que perdiste un embarazo a los 4 meses estás embarazada. En mi caso no fue así. Victoria, empezamos el proceso en el 2021 finales y bueno, hicimos todo el proceso de implantación del embrión en octubre del 2022 y bueno, logramos nuestro positivo ya para noviembre, ¿no? Y quedamos embarazados y bueno, eso también es otra larga historia porque quedas embarazado y tienes estrés postraumático. Y esa es la verdad. O sea, cualquier mujer, cualquier familia que desea crear familia y queda embarazada naturalmente, pues seguramente tiene miedo de perderlo, porque eso es lo que uno escucha. Las primeras 12 Ujú. semanas son delicadas, pero hasta ahí. Pasan las 12 semanas y se te olvida. No, no, no. Pero cuando uno ha pasado por estos procesos, uno sabe que cada día y cada semana es importante. Es un tesoro. Es un tesoro. Y hasta que tú no tengas tu bebé sano y en brazos, no puedes contar con eso. Fíjate que eso que comentas de que el miedo no termina cuando uno logra el sí embarazados, porque cuando ya empieza a crecer la barriga, uno está como un poco nervioso, ansioso, porque tú no quieres que nada le pase a ese tesoro que te costó tanto. Tanto, hijo, tanto. Y yo me acuerdo en abril 23, yo llevaba un diario de todo mi proceso con Isabela, abril 23, 2022, es decir, que yo tenía aproximadamente 8 o 10 semanas. Ah, mira, justo dice aquí, estoy entrando a la semana 11, fíjate, 10 semanas. Y lo titulé Trust in the Unknown, confianza Totalmente. en lo desconocido. Hoy veo mi cuerpo y lo siento un poco más delgado. Siento mis senos flácidos y mi barriga menos hinchada y me inunda el temor. No quiero ni pensarlo. Es normal. Estoy entrando a la semana 11 y los síntomas que me recordaban minuto a minuto que estaba embarazada están desapareciendo. Pero es parte de esa etapa, creo. Es parte de lo que mi cuerpo debe empezar a vivir. La placenta ya está creada y mi nenita es del tamaño de una fresa. Ha bajado el trabajo intenso que mi cuerpo viene haciendo y mis hormonas se están estabilizando. Confía, Ivonne. ¿Por qué te cuesta tanto confiar? ¿Por qué necesitas tener control de todo? Confía. Ya Dios hizo. El Su milagro. promesa la estás viendo. Aunque no sientas lo mismo que hace 2 semanas, todo sigue creciendo. Tu nena está bien. Se alimenta de lo que ya puedes tolerar mejor. Se alimenta de tu espíritu, de tus oraciones, de tu música, de todo lo que viene de ti. Confía, Ivonne, en el nombre de Jesús. Lo estás haciendo bien. Dios está contigo. Ivo, es así, los miedos te invaden y me acuerdo que la psicóloga me decía, ¿cuáles son tus miedos? Y yo, bueno, perder este embarazo. Estoy en la semana 8 y obviamente ese número para mí era un número importante porque había perdido mi último embarazo de esa semana. Entonces, uno se llena de miedo, pero cada vez que yo tenía miedo, yo decía, el milagro está hecho. Nuestro bebé está creciendo en nosotros Ujú. y todo va a estar bien. Y Dios completa su obra. Dios no lo deja por Exacto. la mitad. Exactamente. Y yo decía, voy a vivir este proceso feliz y cada vez que tenga miedo voy a rezar. Yo rezaba mucho, oraba mucho, pedía mucho y el acompañamiento psicológico fue clave. Victoria está en mis brazos y la primera noche que estamos solos en el hospital, y yo digo, wow, tengo miedo otra vez. Sí, esto como que, ay, Tenía aquí no se acabó, ups. Aquí tenía un miedo y se lo conté a Carlos y Carlos me dice que era un miedo horrible y lo puedo sentir en este momento, el miedo cuando llegamos a la casa y yo no saber qué voy a hacer con esa criatura. Y yo le decía, decir, guíame en este proceso porque ya me la diste, está sana y salva y ahora qué. Y bueno, creo que los miedos siguen a lo largo del crecimiento de los hijos, pero Ivo, todos los no me sacaban un sí.
Para mí un no era no, ok, vamos a un sí. Y yo fui muy, muy proactiva, Ivo. Yo me siento súper orgullosa de mí, súper orgullosa. Y tienes que estarlo porque eres un ejemplo de resiliencia, de fe. Estoy muy orgullosa de decir que soy una mamá que logró conseguir a través de un tratamiento de fertilidad de la tecnología. Muy orgullosa porque se usó de una manera muy respetuosa, muy delicada y muy profesional. Y siempre de la mano de Dios. Y siempre acompañada con Dios. No, no. Siempre le pregunté que si ese era mi camino, que cuál era mi camino. Y siempre le pregunto y le digo a Dios que me guíe por el mejor camino. Porque obviamente todo el mundo se pregunta, ¿y quieren tener más hijos? Eso es una pregunta que me hacen, Ivo, yo no sé si te la hacen a ti. Y quieren tener Pero, más hijos. y quieren tener más hijos. Y te vas a someter a ese tratamiento de fertilidad a los 41 años, casi 42. Y Ivo, te digo honestamente que me enfrentaría a todos los tratamientos de fertilidad para poder darle un hermanito virtual. No tengo la duda de eso. También tengo la certeza de que Dios tiene la última palabra y sus momentos son perfectos y Él buscará la mejor manera para convertirme en mamá por segunda vez. Bueno, realmente sería la tercera vez porque tengo mi bebé en el cielo y eso fue un embarazo. Pero, pero sí, 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 sí. Y sí, no importa si tengo 41, 42, 43, 45. Lo siento en mi corazón y tengo mucha fuerza y mucha esperanza. Y por eso invito a tantas mujeres a que, si está en su corazón, en mujeres y parejas, si está en su Ujú. corazón, sigan sus instintos, sigan su camino y aférrense a la palabra de Dios, aférrense a tener esa fe que no la ven, pero la sienten en su corazón y luchen hasta el final, luchen, que los milagros existen. Sí. Y los vemos todos los días. Yo siempre decía, mientras sigan naciendo niños, Dios tiene esperanza para mí. Él no se ha Totalmente. rendido con la humanidad, no se va a rendir conmigo. Exactamente, Ivo, exactamente. Y es muy duro, Ivo, es muy duro estos procesos, no es fácil estos procesos. Tengo mucha gente muy cercana que está a un rechazo y que no quiere hablar del tema y lo respeto. Y son momentos en que son etapas de que yo no quería hablar del tema con nadie porque no conocía a nadie y ahorita siento que cada vez lo tengo que hablar más. Y bueno, por eso acepté tu invitación de compartir nuestras experiencias porque realmente creo que hay que hablarlo. Gracias a Dios, el mundo tiene apertura para esto, pero lamentándolo mucho, la apertura está porque las tasas de infertilidad están aumentando. Sí. Y tenemos que ser conscientes de eso. A todas esas parejas que quieran prolongar su maternidad, que sí, y especialmente si tienes una condición de salud, que hagan una reserva de óvulos. Sí, es un tratamiento costoso, sí, es un tratamiento invasivo de alguna manera, pero tienes una paz mental que cuando decidas ser mamá, puede ser que utilices esos óvulos. Los óvulos, realmente si no los utilizas, los desechas como que los estuvieras desechando en una menstruación. Claro, Ahí no hay totalmente. vida, ahí no hay vida y quiero aclararlo porque la gente tiene mucha confusión entre el óvulo y el embrión. Claro. ¿Ok? Que bueno, eso también es un tema largo que podamos discutir en su momento. Pero sé seguramente con el doctor Harold que lo hablaron sobre eso. Y Ivo, te felicito por tu fe, porque también lograste muchos no en el camino para lograr tener a Isabela. Y ese es tu milagro que te motiva para seguir adelante. Y me encanta que tengas esta ventanita para que puedas conversar y hablar sobre el tema que tanta falta nos hace. Conversar, hablar y exponernos. Cari, hay una pregunta que yo no sé si te iba a hacer, si no te iba a hacer. Yo la voy a hacer, Ok, dale. pero no puedo dejar de pensar en todos los procesos de infertilidad. Vamos a decir, de no Sí, crear vida, de no poder crear vida, de tener bloqueada nuestra capacidad de crear vida. Por lo menos en mi caso, no puedo dejar de pensar en todas las veces que hemos dejado estéril nuestro jardín interior, es decir, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo por golpes en la vida, por traumas, por experiencias vividas que a lo mejor no sanamos de la mejor manera. sí, Ivo. Y tú y yo vivimos una pérdida muy fuerte cuando teníamos 20 años. Yo perdí a mi mejor amigo, pero tú perdiste a tu amor, a Pachico. Sí, Y con el tiempo, de alguna manera, Dios te llevó con un giro tan inesperado en tu vida donde terminaste casada con el mejor amigo de tu novio. ¿Cómo fue ese proceso de sanación? ¿Qué te sostuvo? Y si tú crees que de alguna manera esa pérdida
bloqueó parte de tu capacidad de creación, de tu capacidad de ser, de maternar? Mira, Ivo, me lo he preguntado muchas veces, la verdad. Y lo conversé con el psicólogo, desde que, para darles contexto, Juan falleció cuando nosotros teníamos 20 años, ¿no? Sí, más o menos, sí, 20 años. Casi 21, Ujú. si no me equivoco. Imagínate, hace 21 años atrás. Y bueno, yo estaba muy joven, obviamente yo no pensaba en hijos. Uno no piensa pues, pensar en hijos a los 20 años, no está disfrutando. Esa era mi mentalidad. Era prácticamente mi primer novio, un adulto de 20 años, con pocas responsabilidades, realmente, y estrés. Sí, muchas veces me lo pregunté a lo largo de, bueno, después que falleció, obviamente fui al psicólogo, mucha ayuda, y después, bueno, después llega Carlos a mi vida, también tiene un giro súper importante, Dios hace las cosas con un objetivo, pero siempre le pregunté al psicólogo si eso de alguna manera era un bloqueo, y, y él me decía, bueno, eso puede ser que sí, pero todo depende de cómo tú lo conectas. Y yo creo que cuando entendí el duelo y respeté mi duelo, porque era realmente mi primer duelo fue la muerte de Juan. Realmente, bueno, mi abuela había fallecido antes, pero cuando un abuelo fallece a los 90 años, para ti es algo, bueno, es ley de vida, vas a fallecer a Claro, los 90 años, o sea, es ley de vida. Y obviamente me impactó porque había perdido a mi abuelo y a mi abuela, pero la muerte de Juan a los 20 años, de un momento conversando y que se pague en el carro mientras está manejando, pues eso es difícil de procesar. Y es más a tus 20 años, que nadie muera a los 20 años a tu alrededor, ¿no? Y es el mismo tema, nadie tenía infertilidad a mi alrededor en mis 30 y nadie había muerto en los 20 años que yo tenía, o sea, y era como un golpe muy fuerte, ¿no? Ese fue mi primer duelo. Bueno, después viene el duelo de la infertilidad, ¿no? Entonces creo que Diosito me ha preparado para tener golpes y asumirlos y enfrentarlos. Siempre utilicé ayuda psicológica y siempre lo dejé ir y lo sané. Yo dije, bueno, tenías que vivir conmigo, teníamos que experimentar esto, yo tenía que estar contigo el último momento que tomaste tu último suspiro y tenía que acompañarte, tenía que haber vivido este duelo para poder continuar mi camino. Y una de las cosas que yo siempre le dije, y siempre le dije al psicólogo que yo me quería casar, yo quería casar, y le dije, yo quiero casarme, quiero tener hijos. Necesito madurar esta idea de haber perdido al amor de tu vida. claro. También iba en la búsqueda de yo quedar embarazada sin. Hice una búsqueda y fui y trabajé con un psicólogo y sané muchos traumas de mi infancia desde mi nacimiento. Wow. Y quiero contarles un poco que mi mamá, cuando estaba en proceso de parto, ella le dio preeclampsia en el parto. Y yo tuve un parto muy atormentado, ella tuvo un parto muy doloroso en una cesárea de emergencia y mucha información que no se debió dar en ese momento, de que las dos vidas corren riesgo, toma decisiones. Wow. Entonces mi mamá le da preeclampsia, tuvo que estar en un tiempo en terapia intensiva y bueno, yo no estuve con mi mamá. Te separaron al nacer porque, bueno, Bueno, imagínate, y eso fue hace 41 años, en el 83. Las claro, cosas han cambiado un poco, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que eso definitivamente marcó en mí. Y mi mamá y yo teníamos ese nexo muy marcado de protección. Y mi mamá, de alguna manera, para no verme sufrir en este duelo de la búsqueda de bebé y cada pérdida, cada proceso, me protegía y me protegía y me protegía y me protegía mentalmente. Estoy hablando mentalmente. sí, sí, Y eso era un bloqueo mentalmente. A nivel psicológico es bloqueo inconsciente. Entonces yo tuve que trabajar muchos mis miedos inconscientes. Uno de los trabajé fue la muerte de Juan, con esa figura de que pudiera ser futuro esposo, futuro papá, la procreación de hijos, ¿no? Totalmente, en su momento. Hay que sanar nuestros traumas. Cuando digo traumas, no es que los padres lograron en uno traumas o nosotros fuimos traumatizados. Bueno, hay casos que sí, pero en mi caso, yo no es que tuve algún trauma de infancia ujú, grave pero ese nacimiento mío fue muy traumático y en nivel inconsciente yo tenía ese miedo. absolutamente. En mi caso fue el cambio en mi vida repentino cuando me toca emigrar. Yo Eso es siempre un duelo, cito las palabras de Franco de Vita, que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez. Y yo sentí que me arrancaron de raíz. Y para mí fue entender que ese proceso de bloqueo, de crear vida, venía de no perdonar a mi madre tierra, que era Venezuela. totalmente, totalmente. Porque en mi caso yo nunca tuve un diagnóstico de infertilidad.
ni mi esposo ni yo. Sí, porque la perdiste como madre. Así es, perdí a mi Y, y, madre. y tu figura materna, Venezuela, era como que como mi mamá me dejó. Ujú. Y eso está en el inconsciente, digo. Y por eso la ayuda psicológica es importante acompañarla, especialmente cuando uno se enfrenta a tratamientos de fertilidad. Y bueno, y a cualquier tratamiento a nivel de salud, de alguna A cualquier enfermedad. cosa, claro. Creo que es importante tener un acompañamiento psicológico a lo largo de tu vida, de tu carrera profesional, en tus proyectos, en tus momentos felices y en tus momentos no tan felices, Ujú. porque la vida es así. Hay momentos muy duros, pero hay más momentos felices. Cari, Creo que gracias por haber tenido la valentía de responderme esa última pregunta porque no estaba muy segura si la debía hacer o no, pero es que no, no, son procesos que hay que vivir también y la gente a lo mejor está viviendo algo similar y ahora es que puede conectar una cosa con la otra. totalmente, totalmente. Mis tips son que tengan a Dios en su corazón, que sigan adelante, que los milagros existen, que sus vientres pueden ser sanados, que sus deseos pueden ser cumplidos y que nunca, nunca resistan si tienen la idea de lograr ser familia o de luchar contra una enfermedad. Ujú. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y bueno, este fue mi camino y tengo fe de que vienen cosas muy bonitas tanto para ti como para mí. Amén. Muchísimas gracias por formar parte de Bountiful Momcast. Tu historia es un testimonio de amor, de fe, de perseverancia. Además, en particular me emociona mucho cómo todo lo que has vivido de alguna manera fue tejiendo ese propósito de un paso a la vez. Cómo incluso en los momentos más duros fueron moldeando lo que eres hoy. Gracias por compartir con nosotros tu corazón, por ayudar a tantas familias, a tantas parejas a no perder la esperanza. Y bueno, no sé si puedes responder esto, a lo mejor no sé si lo tienes de memoria, pero ¿tienes algún versículo de la Biblia o alguna frase que haya sido como tu ancla en todo el proceso? Sí, Ivo, la fe no se ve, pero se siente. Y yo no puedo explicar cómo yo me llené de fe y cómo simplemente disfrutaba cada momento. Yo decía, yo viví y voy a vivir este embarazo un día a la vez. Y así fue. Y así será. Yo, si me tengo que enfrentar a otro tratamiento de fertilidad, voy a vivir mis tratamientos un día a la vez, un paso a la vez, sin llenarme de ansiedad, sin preocupaciones, sino disfrutar y saber que la palabra de Dios está ahí y la certeza está ahí. No la puedo ver, pero está ahí. Y yo la sentía tanto, sentía cada respuesta de Jesús. Como dice Hebreos 11, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. Qué lindo. Es así yo, así, pero con mis palabras, Me literalmente. encanta. Es así, y gracias por darme la oportunidad y tener esta ventanita para que todas esas familias se llenen de fuerza y de fe. Tengo muchos planes porque siento que tengo la vocación de conversar de esto, de hablar de esto, de escribir de esto, porque necesitamos ser acompañados. Necesitas crear comunidad. Así es, 100%. 100%. Muchísimas gracias otra vez por abrir tu corazón en Bountiful Momcast. Gracias a ustedes por sintonizar este episodio tan especial y esperamos que nos sigan en Bountiful Momcast, @Bountiful Momcast en Instagram. Bountiful Mom es mi Instagram, pero también acuérdense que estamos en todas las plataformas de audio y video, Spotify, YouTube y Apple Podcast, y que pueden seguir sintonizando este espacio tan íntimo y tan bonito que hemos creado para ustedes en el proceso de formar familia. Muchas gracias. Gracias.